para conversar con nosotros a alguien que inclusive fue vicepresidente de la Nación. Es Julio Cobos, y un hombre que cuando vio las cosas, porque fue muy bastardeado por aquella, la 125, ¿se acuerdan? Aquella noche, bueno, el voto no positivo, como así se lo conoció, permitió reencauzar un tema que iba desbarrancándose, aferrado, entiendo yo, a las instituciones democráticas. ¿Cómo le va, diputado Cobos? Buenos días. Un gusto, buen día, buena semana. Gracias igualmente. Julio, ¿cómo vivió lo del sábado? Bueno, con un discurso, como bien lo decía usted, que corona un balance de un año y una proyección indicando el mismo camino, que fundamentalmente tuvo que ver con el tema económico, ¿no? Uh-huh. Que por ahí uno puede reconocer el logro del gobierno en recuperar el superávit, Uh-huh. bajar la inflación. Pero esto no ha sido a costa de la casta política, sino a costa de un esfuerzo de muchos argentinos que lo pagaron los jubilados, los 8 millones de jubilados, 1,5 millones de docentes, bueno, y el pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Un gobierno que por ahí cuesta mantenerse dentro de los carriles de la institucionalidad. Fíjese lo que pasó con el presupuesto, ¿no? Claro, Primera vez claro, que un claro. gobierno por segundo año consecutivo cuenta con una prórroga presupuestaria que inclusive después del momento inflacionario que hemos vivido está totalmente desvirtuado y desactualizado, lo que le da una discrecionalidad total que lo aleja de cualquier visión tanto federal como republicana, si se quiere, Uh-huh. sumado a la designación de jueces de la Corte, que es la primera vez. A ver, el presidente Milei pone otros ejemplos, pero nunca se enviaron los pliegos y después se sacó un decreto. Siempre se sacó un decreto, Sí. en los pocos casos que hubo, y en circunstancias totalmente distintas a las que estamos Mm. transitando. En este caso, al ver que los números no alcanzaban, cosa que ya se lo venía diciendo, busca la excusa el presidente bueno, como el Congreso, el Senado no lo trató. No, no, el que no lo trató fue el gobierno, que no quiso convocar a sesión a sabidas cuentas que iba a fracasar en su intento de conseguir los 2 tercios. Sí, Herminio, le No, escucho. claro, ahí que usted conoce, pues presidió mucho tiempo el Senado, le iba a Sí, pedir que me aclarase esto, porque anoche en la entrevista que dio el presidente, post mensaje, post apertura de la sesión ordinaria, él dice, y bueno, me vi forzado porque el Senado le dio otra oportunidad, lo mandé a extraordinarias, y bueno, me vi forzado. sí. No, no le dio oportunidad, él no quiso. A ver, Ujú. él quiere que la oportunidad es conseguir los 2 tercios y el problema es en la oferta que él manda, que uno de los candidatos, el que ha sido designado, ni siquiera ha tenido dictamen. Y el otro ha ido consiguiendo dictamen a lo largo de un año a cuentagota. Mire, yo toda la experiencia que he vivido, porque aparte he integrado la comisión de acuerdo cuando fue senador, cuando pasaba la ronda de audiencia, cuando venían los que habían impugnado, los que habían adherido, y los escuchábamos a todos, lo interpelábamos al propio candidato, se convocaba a la comisión de acuerdo para Claro, sacar dictamen, claro, firmar o no firmar. claro, Y claro. acá han ido obteniendo a escondida la firma, cosa que, bueno, se puede lograr la mitad por presión, por lo que sea, de la firma, pero después hay que conseguir los 2 tercios de la totalidad de los senadores. ¿Qué Entonces pasaría? no es que el Senado no lo quiso tratar, el gobierno no lo quiso Claro. poner en Someter a, sesión porque claro, no convocó, claro. no convocó. Yo le hago otra pregunta. Si bien ahora usted es diputado, pero bueno, el senador conoce mucho esto. Vamos a suponer que el Senado, al menos con el pliego del hijo que pasó la comisión, ¿verdad? Ujú. Lo ponga en tratamiento y lo rechace.
¿Puede hacer lo mismo también con García Mansilla, por más que está nombrado en comisión, o no? Mire, todo es posible, porque mientras él no retire los pliegos, lo que tendría que hacer el presidente es retirar el pliego, entonces el Senado ya no trata más nada. Pero la verdad que se arma ahí una nebulosa jurídica y que también se corre el riesgo que a lo mejor ese DNU con que lo ha designado sea rechazado. O sea que son escenarios complicados que judicializan la política, Claro. judicializan la Constitución, porque están muy atados con los pelos, todo. Eso de designar en comisión corresponde. Mire, a ver, yo soy ingeniero, no soy constitucionalista, pero la verdad habla de empleados, habla con una terminología que no precisamente me parece se refiere a la designación de jueces, que indudablemente es otro poder, porque después quedan designados por el Poder Judicial, bajo la órbita del Poder Judicial, ¿no? Entonces no pasa, no es un empleado del presidente como un empleado público. Este es lo que a mí me hace ruido también en esto, pero vuelvo a decir, es el único caso que se mandaron los pliegos y que después se sacó un decreto, faltando 4 o 5 días para las ordinarias, ¿no? Así es. Y no habiendo sido puesto en tratamiento por parte del gobierno, que es lo que maneja la agenda siempre, convocando a las sesiones especiales para tal fin. Doctor, yo sé que usted tiene postura, lo ha mencionado, sobre dos cosas me hicieron, no sé si ruido, pero bueno, me llamaron más la atención que otras en el discurso del presidente. Una, pidiéndole al Parlamento que le vote el acuerdo del fondo, y no sabemos si hay acuerdo o no hay acuerdo, si fue un paso necesario que le pide el fondo. Tipo de acuerdo. O qué tipo de o acuerdo. Qué tipo de acuerdo. Y lo otro, doctor Cobos, me hace ruido el tema de permanente de la baja de imputabilidad de los menores. Yo creo que hay que hacer cosas con el tema de los menores, pero representan, por lo que uno ve, busca y encuentra, un 2,4, 2,5 de los delitos totales. Me parece que también es poner solo en acento en eso, es como tratar de satisfacer a una opinión pública que está muy dolida con las cosas que ocurren, pero no sé si solucionamos el problema. Bueno, a ver, vamos con el acuerdo del fondo. Nosotros le facilitamos un acuerdo al fondo a Alberto Fernández, porque entendíamos que no era la salida, conocíamos la base del acuerdo, estamos dispuestos a hacer lo mismo, pero obviamente queremos saber el tenor, el contenido, las exigencias. Así que tiene que elevar las bases de ese acuerdo para nosotros tratarlo y seguramente lo vamos a acompañar si resulta razonable, porque como dijo, hay volatilidad de la economía, primera vez que lo reconoce, ¿no? Sí. Uno basta con irse a Chile, a Brasil, y se da cuenta que hay algo que no está funcionando, ¿no? Cuando compara que los precios de una cubierta o de una pasta de dientes sale 1.000 pesos en Chile, no hay relación. Entonces, bueno, hay algo ahí que tiene que terminar de definirse de la macroeconomía, como es todo el tema, bueno, de la estabilidad que hemos alcanzado, a ver si realmente esta perdura, y pasa también por la estabilidad monetaria. El Banco Central ha perdido 2.000 millones de dólares de reserva por sostener el tipo de cambio, ¿no? O por intervenir. Entonces estas son las cosas que el fondo seguro ve con mejor vista que lo que vemos nosotros, ¿no? Y con respecto el otro tema, el otro de la baja imputabilidad, mire, yo no tengo un problema en que se baje la imputabilidad a 14 años, hay países que están en 13, en 12, pero yo la reflexión que he hecho sobre este tema, un chico de 12 años tiene que estar terminando la primaria, y un chico de 13 tiene que estar en la secundaria, no tiene que estar en la cárcel. Entonces, breguemos que se trate la baja imputabilidad todo, pero para hacer realidad el cumplimiento de la obligatoriedad, hoy es una expresión de deseo en Argentina que la escuela es obligatoria, a diferencia de lo que fue el servicio militar obligatorio,
que si no, vos no te presentabas, te iban a buscar a tu casa. Claro, Y si no, eras un desertor. claro, Bueno, claro. también por esta cuestión de que ocurrió una desgracia en el ejército, se anuló el servicio militar. Actuamos tempestivamente, pero no evaluamos las consecuencias posteriores después de una decisión que tomamos. Yo digo que se trate la baja imputabilidad, que hace tiempo que está, y que no la ha impulsado el propio gobierno, porque lo tenemos ahí en comisión, el gobierno elevó un proyecto con 13, había más consenso para 14, pero lo cierto es que no discutimos nada de educación. Fíjese que el presidente tampoco atribuyó un solo mensaje a la educación. No, doctor. Bueno, ¿no? Y todos los países, Herminia, que han salido, países pobres en la indigencia, le puedo decir Taiwán, Corea, Singapur, Malasia, salieron sobre dos pilares, la educación y el desarrollo de la infraestructura, porque esto tiene que ver, a ver, el presidente Milei, otro concepto errado que tiene, con la obra pública tiene una obsesión, y me extraña a mí, porque viene de una empresa que hacía obras, ¿no? Y trabajó haciendo aeropuertos, que tiene que ver con la conectividad, que tiene que ver con los pasos fronterizos. Bueno, una obra, él dice que no genera empleo, entonces que no va a hacer más obra. ¿Y por qué es un nicho de corrupción? Lo que hay que terminar es con la corrupción, Claro. no Bueno, con la obra pública. hemos visto que con los Porque, Herminia, permítame este concepto, una obra pública no solo genera trabajo, y ahí la corrijo porque usted me dice, doctor, yo soy ingeniero civil. Sí, tiene razón, Bueno, discúlpeme. no solo genera trabajo, yo le digo, una vivienda social genera 5 puestos de trabajo, una vivienda de 50, 60 metros. Pero, a ver, un hospital genera salud, una escuela genera educación, una vivienda genera bienestar, agua, clase y luz genera calidad de vida, independientemente que discutamos precisamente si genera o no trabajo, cosa que sí genera. Claro. Pero no sé qué va a hacer con el tema de la ONU, no sé qué va a hacer con los 40.000 kilómetros de ruta que tenemos en el país que se están deteriorando y que han tenido cero mantenimiento. Sí. No sé Y qué, que de muere rutas mucha nacionales. gente, Y que muere mucha ingeniero. gente en el Claro, camino. claro. No sé qué va a hacer con 93 pasos fronterizos terrestres. Tenemos entre marítimos, fluviales y terrestres casi más de 200, 230 creo que son en total. Sí, pero aparte, si no le interesa el tema de seguridad, que le interese el tema económico, porque el costo de transporte en Argentina, por las grandes distancias, impacta en un 25% en la formación de precios. Y si tenemos cada vez ruta más deteriorada, los caminos van a demorar el doble esquivando baches, los seguros van a ser más caros. Entonces véalo desde el punto de vista económico. Bueno, todas estas cosas son las que a mí me preocupan y que vengo insistiendo desde hace tiempo, que tiene un concepto erróneo sobre este tema el presidente. Como siempre, diputado Cobos, un placer conversar con usted. Bueno, un gusto. Gracias. Hasta luego y buena semana. Igualmente, el diputado por Mendoza, Julio Cobos.